Buenos días para todos. Quiero saludar inicialmente al doctor Galán y al programa Si Vamos en Salud, a sus entidades que participan y por supuesto a todas las personas que están hoy en este recinto, a todos los participantes, y darles un saludo muy especial por la invitación y la oportunidad de participar en este panel con el fin de tratar de construir conjuntamente la sostenibilidad del sistema de salud. Es imposible no empezar dándole marco a estas palabras desde lo que le ha encargado al ministro el presidente Duque, y es trabajar por la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Dentro del tema de equidad, todo el tema de salud tiene un rol fundamental. Y desde ahí queremos pararnos a construir cosas que permitan mejorar la equidad en este país. En esa línea, el ministro Juan Pablo Uribe, que va a estar dentro de un rato con ustedes, ha definido 5 ejes estratégicos. Ya Félix mencionó algunos de ellos, y se los quiero repasar rápidamente porque sé que él va a hablar de eso, pero en primer lugar, la visión de un sistema de salud en donde quepamos todos. Si sacáramos hoy un papel para cada uno, seguramente aquí habría 250 visiones. Lo difícil sería que hubiera 2 o 3 iguales. Seguramente tendrían elementos similares, pero no sería fácil construir una visión. Entonces, debemos entender la meta hacia donde queremos llegar como sociedad y como país, para que quepamos todos, porque hasta ahora es difícil tratar de imaginarnos un sistema en donde no hemos logrado construir esa visión. En segundo lugar, y de manera deliberada, el tema de la calidad. La calidad en la prestación de servicios, la calidad, Jaime, en la gestión del riesgo, en la caracterización de la población, la calidad en todos sus aspectos, transversalmente, porque Colombia ha hecho un esfuerzo enorme por cobertura, pero en ese esfuerzo enorme y en esa carrera por alcanzar coberturas hoy cercanas al 96%, ha dejado de lado la calidad. Entonces tenemos que volverla a poner después de la visión, porque lo único que uno quiere cuando se enferma es calidad en la prestación del servicio. Eso es lo único que a uno como paciente le interesa. En tercer lugar, y en el corazón de los 5 ejes, la salud pública. La salud pública como acuerdo fundamental de una sociedad que quiere tener salud para generar desarrollo. Y ese eje no lo podemos perder de vista. Es un eje que muchas veces está subordinado a la plata. Cuando vamos a hablar de salud, hablamos de plata. Por eso el ministro ha dicho pues, que quiere devolverle salud a la salud, y para eso hay que empezar a hablar de salud. En cuarto lugar, un trabajo por el fortalecimiento del talento humano. El talento humano es el que ha permitido que este sector funcione. Todos los días, cuando hablamos de salud, nos quedamos enredados en si la UPC es o no sostenible, Félix, en si la cartera de los hospitales crece o no, Juan Carlos, en si la liquidez le llega a la EPS, al proveedor, y ahí nos quedamos, de ahí no pasamos. Pero todos los días, 24 horas en los hospitales, hay alguien en urgencias esperando a un infartado, esperando a un accidentado, esperando a un apuñaleado. Todos los días. Allá lo que llegan son las presiones de un sistema que no ha logrado satisfacer a los usuarios. Un sistema que no ha logrado reconocerlo necesariamente. Y no quiero decir que no hay avances, claro que hay muchísimos, pero la gente en algunos casos está sufriendo y en unos más que otros. Entonces allá llegan las quejas, allá llega la pelea, allá llega el usuario agresivo, y lo que no llega siempre es el salario, los honorarios, porque uno de los mecanismos que ha tenido este sistema de ajuste financiero en los flujos es no pagarle al talento humano que está día y noche atendiendo la salud de todos nosotros. Entonces vamos a devolvernos, a reconocerlos, a decirles a todos los que trabajamos en este sector gracias. Son mal contados 700.000 personas, estoy pendiente de nuevas cifras, si alguien me puede ayudar en eso, pero hay en el RETUS alrededor de 900.000, dicen que no todos están acá, pero mal contados, Orlando, puede haber 700.000 personas trabajando
asistencialmente en esto. No estoy contando la gente que dentro de las EPS hace su labor y la gente que desde otras organizaciones construye salud. Entonces es devolvernos a hacer una pausa y decir gracias y devolvernos con capacitación, con educación, con cosas que realmente realcen y dignifiquen el papel de la salud. Cuando uno pierde la salud, entiende la importancia de tener al frente gente que le ayude. Por último, y no menos importante, el eje de este panel, de este foro, que es la sostenibilidad financiera. Pero el ministro lo ha querido dejar así, de último. Si queremos hablar de plata, tenemos que hablar de visión, de calidad, de salud pública y del talento humano. Mientras sigamos buscando la plata por la plata, no la vamos a encontrar. No importa si uno visita un hospital en Bogotá, o si visita un hospital en Arauca, o si visita un hospital en Guaviare o en San Andrés. Las camas están ocupadas por hipertensos descompensados, por diabéticos descompensados, las camas del tercer nivel ocupadas por partos normales que no tienen riesgo, las camas ocupadas por personas que se cayeron de las motos, porque no estamos trabajando en salud, estamos concentrados en buscar la plata por la plata. Entonces, esos 5 ejes, visión, calidad, salud pública, talento humano y sostenibilidad, será el trabajo que desarrollemos con el liderazgo del ministro y con todo el equipo, Félix, Herminzo, Hugo, no sé quién más está del ministerio, Alexander, en los próximos meses. Habiendo hecho esa introducción, quiero referirme a lo que me invitaron hoy, que es hablar de modelos de contratación e incentivos. Y para eso me parece fundamental recordar para qué son los objetivos de los sistemas, para qué están los objetivos, Miguel. Nuevamente, no es para ver si nos alcanza la UPC o si la plata fluye, es para buscar prestar servicios con equidad, con calidad y con eficiencia. ¿A quién? A los ciudadanos. A mí a veces me duele y me preocupa cuando oigo debates en donde los problemas del sistema son los pacientes de alto costo. Y me preocupa porque ellos no son los problemas del sistema, sino la razón de ser del sistema. Lo que tendríamos que trabajar es orientarnos para reducir lo que se pueda, pero no distraernos y no confundirnos, doctor Augusto, en que no va a haber cáncer porque hagamos buena prevención. Claro que va a haber cáncer, necesitamos especialistas, necesitamos alta complejidad, pero necesitamos devolvernos. 5 personas en una moto, sin casco, celebrando algo con un aguardiente, no es realmente prevención de la salud, es promoción de accidentalidad. Entonces, los objetivos de los sistemas para que partamos desde ahí. Cuando uno parte desde ahí en las negociaciones, entonces uno no se levanta a bajar la tarifa o a subirla, uno se levanta a pensar en otras cosas para construir salud y desarrollo. Hay 3 cosas que han sido tradicionalmente la definición de la contratación y la negociación, que son las tarifas, los servicios y las condiciones. Usualmente nos centramos en tarifas y servicios. Duramos entre enero y marzo peleando por tarifas y por servicios. ¿Qué servicios damos? Por ahí veo caras de risa. ¿Qué servicios damos y cuánto vamos a cobrar por ellos, Gilberto? Esa es la pelea de enero a marzo. Unos bregando a subir y otros bregando a bajar. Y nos damos 3 o 4 meses en eso hasta que cerramos la negociación. Pero se nos olvida que la definición de la contratación es tarifas, servicios y condiciones. Y las condiciones son la calidad del servicio, con que vamos a prestar esos servicios con las tarifas pactadas. Y duramos 25% del año, de enero a marzo o algo así, peleando por tarifas y por servicios, y duramos 75% del año literalmente peleando por las condiciones, glosando, diciendo que no es pertinente, que no hay oportunidad. Entonces nos toca ser consistente los servicios que negociamos con las tarifas que pactamos y las condiciones que queremos. Cuando queremos ahorrar en tarifas, tenemos que sacrificar condiciones. Cuando queremos mejorar la calidad, tenemos que hacer inversiones. Entonces, la coherencia entre esas 3 cosas es fundamental. Y ahí hay un errorcito organizacional que arrastramos, y es que usualmente la contratación, Ramón Abel, es un área de la compañía, mientras que la auditoría es otra área de la compañía. Entonces, fragmentamos procesos que realmente son una única cadena de valor. Y deberíamos trabajar articuladamente en tarifas, en servicios y en condiciones. Nosotros nos hemos concentrado de todos los elementos técnicos en uno fundamental, que es el riesgo moral. Y el riesgo moral tiene 2 caras.
Una cara desde la demanda, que es básicamente lo que llaman también el desquite de aportes, es que yo todos los meses pago por mi salud y el día que voy quiero que me den de todo, quiero saber pues si tengo la sangre espesa o la sangre líquida, si tengo la bilis verde o la bilis negra, así no lo necesite, yo quiero desquitar mi aporte. Y la contracara de eso es el riesgo moral desde la oferta, es decir, la inducción a la demanda. Y ahí es donde a veces se abusa en el tema y tratamos de lograr cosas desde una misma fuente que formula y que presta el servicio. Ninguna de las dos cosas es buena y a partir de ahí se ha logrado, digamos, o se han empezado a generar una cantidad de desequilibrios. Si mi memoria no falla, empezamos trabajando, Juan Carlos, en pagos retrospectivos, principalmente pagos por servicios prestados, y con el tiempo le fuimos metiendo cápita a la cosa. Y a medida que pasó el tiempo, esas cápitas se fueron sofisticando. Ahí yo me acuerdo que empezamos a hablar de incentivos hace por lo menos 12 o 15 años, unos incentivos chiquitos, pero ahí empezamos a hablar de incentivos, hasta que las cápitas fueron llegando al extremo de capitar cosas chiquitas como los 4 niveles de complejidad, el alto costo, el gran quemado, la neurocirugía. Es decir, nos fuimos al extremo de capitar cosas impredecibles, que es la esencia de la cápita. Capitar cosas predecibles para poder garantizar con frecuencias de uso lo que va a suceder. Entonces, a medida que hubo sofisticación en eso, empezaron unos incentivos y unas tentaciones complicadas. La tentación de delegar desde el pagador la mayor cantidad de riesgo posible y, bajo los problemas de liquidez, doctor Ruiz, la tentación de aceptar riesgos que no podíamos manejar y garantizar una liquidez que en el camino balanceábamos las cargas. Entonces hubo todo tipo de cosas y empezaron a pasar las cosas contrarias a lo que dice la literatura. Entonces dice la literatura que en el pago retrospectivo, en el pago por servicios prestados, quien asume el riesgo es el pagador, pero el prestador prestaba servicios y terminaba glosado. Y dice la literatura que en las cápitas quien asume el riesgo es el prestador, pero el prestador, balanceando las cargas, desconocía los acuerdos, fragmentaba la atención y terminaba el asegurador pagando 2 y 3 veces por lo mismo. Y nuevamente fuimos dándole elementos a unos incentivos perversos y a un profundo desequilibrio. Eso ha generado lo que hemos venido llamando abusos de posición dominante, ha generado restricciones en la calidad para equilibrar platas. Buenos días también. Y entonces, si yo pudiera cerrar esta primera parte, diría que ahí sí empieza la sostenibilidad del sistema. Empieza realmente en la búsqueda de equilibrios entre aseguradores y prestadores. Cuando la sostenibilidad del sistema la buscamos arriba en la ADRES o la buscamos en el Ministerio de Hacienda, sin hablar de calidad, de salud y sin buscar equilibrios, es tremendamente difícil. Estos días he venido como revisando un decreto y quisiera decir duro el número, el 4747, porque nos olvidamos de él, hicimos un esfuerzo enorme por sacarlo y nos fuimos olvidando de él. Ahorita encontramos que hay un nuevo proyecto de relación o de decreto de relación entre pagadores y prestadores, pero es que el otro nos había quedado bien hecho. Lo que pasa es que nos equivocamos fue en la implementación, se nos olvidó mirarlo. Entonces, yo creo que con los avances de estos últimos 10 años en temas de tecnología, podemos retomar elementos de ahí y volver a poner unas relaciones balanceadas donde arranque el equilibrio entre EPS e IPS. Ahí, insisto, empieza la sostenibilidad. Llegamos a tal punto de abusos, doctor Orlando, que en una ley, creo que la de 2011, se prohibió la capitación por encima de niveles bajos de complejidad. Y a partir de ese momento, creo que fue la 1438, y a partir de ese momento, entonces las cápitas que se llamaban cápitas empezaron a llamarse todo tipo de siglas, usualmente de 3 letras. Pago por actividad final, pago global prospectivo, pago final anticipado, pero lo curioso es que la unidad de medida era igualita, era por persona, era por cabeza, o sea, eran cápitas disfrazadas de pagos prospectivos pensando en resultados. Y así seguimos, de esa trampa no nos hemos podido salir. Entonces yo creo que, digamos, sería relevante decir que nos estamos equivocando en las formas como venimos relacionándonos y que estamos tratando, a raíz de la ausencia de una visión unificada,
de jalar cada uno su pedacito, pero la servilleta se está rompiendo y nos vamos a quedar cada uno con un pedacito y nos estamos hundiendo. Hago un paréntesis solo para mencionar que estas formas de contratación son causa y consecuencia de la profunda crisis que atraviesa el hospital público colombiano. Y el ministro lo ha dicho y queremos retomar el tema para fortalecer los hospitales públicos. Hoy en día ya hay clara identificación de cómo capitamos con los hospitales públicos, pero fragmentamos los contratos para mandarle un pedacito a los privados. Cómo metemos dentro de las redes el hospital público, pero terminamos direccionando hacia los privados. Y entonces los hospitales públicos cada vez más débiles pierden capacidad de resolver los problemas y le dan argumentos a quienes creen que el hospital público debe, digamos, terminarse de sepultar para salir con redes privadas. Solo una mención, en más de 700 municipios el hospital público es la única solución de salud en kilómetros a la redonda. Yo no conozco sociedades a lo largo de la historia que hayan vivido sin hospitales, no las conozco. Entonces debemos darle la vuelta y fortalecer, rodear y proteger al hospital, tratar de ver la salud por encima de la politiquería, tratar de sacarlo de los escenarios y los bolsillos de la corrupción y repensar una nueva política pública hospitalaria modernizada que nos permita, a partir de la revisión del decreto 1876, refortalecer, si se puede decir así, al hospital público colombiano. Pero no me quiero desviar. Hay dos tipos de incentivos: los incentivos explícitos y los incentivos tácitos. Y pues realmente los incentivos explícitos han sido profundamente limitados. Ahí hay cositas, ahí hay mejoritas, ahí hay estrellas, hay cosas que si uno hace bien la tarea le dan 2 pesitos más, pero realmente yo no conozco una evaluación sobre ese tipo de incentivos. No lo veo, no lo conozco en el agregado, porque realmente nos estamos perdiendo principalmente en una cosa, y así como quisiera dejar el primer mensaje de habernos estado equivocando en la contratación en los últimos 25 años, creo que el mayor error es que tenemos un incentivo tácito, en donde pensamos que el foco de esto es la eficiencia y la tarifa. Y mientras el incentivo tácito sea lograr eficiencias y a lograr volúmenes para compensar tarifas, pues nos vamos a equivocar. Ese incentivo tácito nos está matando. La esencia que yo entendí y aprendí de mis profesores de la Ley 100 era darle no 10.000 pesos a un hospital que atendía a 10.000 personas, sino 1 peso a cada una de esas 10.000 personas para que con ese peso comprara donde mejor le prestaran los servicios. Pero perdimos eso y nos fuimos concentrando en la sostenibilidad, en si alcanza la UPC, en la liquidez, y entonces generamos un incentivo tácito que le ha dado la espalda a la calidad y ha mirado de frente a la tarifa y a la eficiencia. Y yo creo que si no tratamos de regresar a la triple meta, de pensar en mejores desenlaces para agregar mejor estado de salud de la población, de pensar en servicio al cliente, de EPS e IPS para satisfacer las expectativas de los usuarios, y en darle costos razonables para garantizar la sostenibilidad, nos vamos a seguir perdiendo y vamos a cometer más errores de los que hemos cometido. Eso nos ha llevado a un problema desde la negociación, y es que estamos negociando, doctor Orlando, por posiciones, donde usualmente hay uno fuerte, dicen que la mayoría de las veces es la EPS, y hay uno débil, dicen que la mayoría de las veces es la IPS, pero no importa si hay excepciones o si no es así, no estamos negociando por nada distinto a por poner sobre la mesa posiciones fuertes o posiciones débiles, y eso no construye sistema, eso destruye valor. Entonces, simplemente por aclarar, no hay formas de contratación buenas o malas. En general, el pago por servicio prestado le encanta a los hospitales, y en general las cápitas y los pagos prospectivos les encantan a los aseguradores, porque estamos viendo las formas de contratación como
fines en sí mismo y no como medios para mejorar el estado de salud de la población, para satisfacer las necesidades de los pacientes y para tener un sistema sostenible. Entonces, si empezamos a ver las formas de contratación como medios para lograr objetivos superiores en el sistema de salud, seguramente podremos reenfocar los incentivos y podremos también ir migrando la forma como hacemos las negociaciones. El ministro Uribe ha sido insistente en que adoptemos la triple meta como una brújula que guíe las acciones de todas las entidades y las personas que trabajamos en el sector salud. La triple meta, y solo para reiterarlo, cuando hablamos de triple meta con el ministro y él habla de mejorar el estado de salud de la población, entonces realmente cuando estamos hablando entre pagadores y prestadores, estamos hablando de caracterización, gestión de riesgo para lograr mejores desenlaces clínicos. Cuando hablamos de satisfacer las necesidades de los usuarios y de los ciudadanos, estamos hablando de servicio al cliente en EPS e IPS para realmente en el día a día estar respondiendo a lo que se necesita. Y cuando hablamos de sostenibilidad financiera, estamos hablando básicamente de costos razonables y de reconocimiento sobre las cosas que se requieren. Si trabajamos así, creemos que podemos migrar, y este sería el tercer mensaje que quisiera darles, de una negociación por posiciones a una negociación por valor, donde no nos juntamos de y fuertes, no importa quién sea, sino nos juntamos entidades que creemos que podemos trabajar por valor. Y ahí hay una gran necesidad de fortalecer las competencias desde los hospitales y las IPS. Para mejorar esas competencias tienen que conocer sus costos, tienen que focalizar sus portafolios, tienen que desarrollar sus estrategias, tienen que revisitar los principios y los valores que defienden, porque la única forma de agregar valor es creando valor. No podemos agregar valor solamente desde la tarifa. Quiero terminar los últimos par de minutos, hablando de incentivos explícitos. Y el primer incentivo, si el incentivo tácito principal es que nos volteemos a mirar la calidad, el incentivo explícito va a ser, como dijo el presidente Duque en campaña, como dijo el ministro Uribe y como acaba de reiterar Félix, que rápidamente dejemos de multiplicar cabezas por UPC y empecemos a reconocer la calidad, como hablaron en el primer panel, en términos de desempeño. No es justo, Gabriel, que EPS que hacen esfuerzos superiores para cumplir su propósito misional, se les multiplique la UPC por el número de cabezas. Y no es justo que aquellos que no solo no hacen un esfuerzo por garantizar la calidad, sino que destruyen valor con sus actuaciones, también se les multiplique la UPC por el número de cabezas. Entonces, como Félix dijo, ya empezamos a revisar el tema, es un compromiso de campaña del presidente Duque. Eso viene de la mano de tres cosas. La primera, depuración de EPS. El superintendente de salud ha venido trabajando en el tema de la mano con el ministro y con el equipo para empezar la depuración. Esa depuración pasa, por supuesto, por la habilitación y termina en algo que ya empezamos a trabajar, por lo menos en esbozos de primeros tablerazos, en la acreditación de EPS. Debe haber entidades capaces de acreditarse que se encuentren con otras entidades que estén o quieran acreditarse desde la prestación. Esa es la forma de crear valor. Gran incentivo, un incentivo a los aseguradores. ¿Qué esperaríamos que suceda? Que ese incentivo baje por la cadena. Si lo que vamos a reconocer es aquellos aseguradores que hacen bien su tarea, uno esperaría que esos aseguradores empiecen a trabajar con aquellas entidades que hagan bien su tarea en la prestación. Entonces ahí es donde tendríamos que diseñar incentivos, aprender lecciones e introducir gradualmente esos incentivos para que las IPS también reconozcan el valor que el Estado colombiano le va a reconocer a los aseguradores que hagan bien su tarea. Y vamos en la cascada. Paralelamente, en una reunión que tuvimos hace unos días con el equipo de calidad y con el director del ICONTEC, ya empezamos a desarrollar incentivos explícitos
para el tema de acreditación en aseguradores. Esos mismos incentivos vendrán para prestadores y vendrán para aseguradores cuando ellos estén acreditados. Por ahora, depuración y habilitación es lo primero que viene. El último incentivo del que quisiera hablar es el incentivo al interior de los prestadores, los incentivos a los profesionales. Cuando uno habla de esto en las regiones dice, deme un ejemplo de un incentivo positivo, y contestan, el pago del salario a tiempo. Eso no es un incentivo positivo, eso es una obligación, ¿sí? Hay que pensar en distintos tipos de incentivos para que las organizaciones alineen los incentivos. No conozco un incentivo más perverso que una entidad que trabaja por capitación y le paga a sus especialistas por servicio prestado. Hay que empezar a alinear al interior de las organizaciones los incentivos, individuales y colectivos. Hay muchas cosas para pensar en eso. Definitivamente, para cerrar este capítulo, es fundamental que empecemos a transformar nuestras conversaciones, a ver si transformamos las realidades. No nos perdamos más en la UPC. Cada vez que uno llega a un sitio solo habla de UPC, de liquidez, de cartera, de los difuntos, ¿sí? Los difuntos, EPS liquidadas. Y claro que hay que afrontarlo. Yo a diferencia de Gabriel no he perdido la ingenuidad ni la ilusión, ¿sí? En estos 8 días aquí parado sigo con alta ingenuidad y con mucha ilusión, pero espero no perderla. Quiero hacer una reflexión final de un par de minutos, y es que la negociación implica 4 cosas. Implica los valores, implica la estrategia de las organizaciones, implica los aspectos técnicos que hablaron a profundidad en el primer panel, y por supuesto implica el desarrollo de los acuerdos y la forma como conversamos. Una invitación a transformar esos diálogos es claro. Y me centro solo en los valores, y los valores también tienen 2 dimensiones. El valor personal, en lo que yo creo, en lo que yo me levanto cada día, lo que me hace levantar, lo que me hace volver al final del día a mi casa, lo que yo defiendo. Esos valores no se nos pueden olvidar por los roles que tengamos. No importa si uno trabaja en una EPS, no importa si trabaja en una IPS, no importa si trabaja en la industria, no importa si trabaja en cualquier entidad del sector público o si un mal día lo nombraron viceministro. El rol no se puede olvidar en función de los valores que defendemos. Y esa es una reflexión clave. No nos levantamos a trabajar dejando atrás quiénes somos. No somos funcionarios de 8 a 5 y después somos personas de 5 a 7. Somos integrales y no se nos puede olvidar qué hacemos. Y esos valores personales hay que alinearlos con los valores organizacionales. Yo no sería capaz de trabajar en una organización donde no comparta los valores, donde me pidan hacer cosas que vayan en contra mía. Y entiendo que claramente uno tiene que llevar pan a la casa, pero hay forma de salirse a tiempo. Hay forma. Eso no es una reflexión colectiva, eso es una reflexión individual. Pero los valores personales alineados con los valores de las organizaciones y lo que ellas defienden, Miguel, lo que nosotros defendemos con ellas y por ellas, es fundamental para empezar a transformar la conversación. Entonces yo pensaría que ahí parte esto. No nos olvidemos de las tentaciones que hemos vivido para delegar riesgos, para asumir riesgos por liquidez, y tratemos de construir un mejor sistema de salud, transformando nuestras conversaciones y volviendo la calidad, la salud pública y el talento humano pilares fundamentales del desarrollo de un sistema que se ha confundido en centrarse en la plata por la plata. Tratemos de transformar la negociación por posiciones en una negociación por valores, introduzcamos los incentivos correctos, mantengamos íntegras las fronteras de los valores, no permitamos que corramos la cerca un poquito. Es que si yo le doy palo logro un resultado fundamental para el PIG o para el control del gasto. No corramos las cercas. Cuando uno corre un poquito la frontera de los valores, se va haciendo cada vez más difícil devolverse. Seamos íntegros personalmente en esas fronteras. El ministro nos ha pedido que le devolvamos salud a la salud, y yo creo que con el equipo que estamos encontrando en el ministerio y que va a trabajar con nosotros, Félix, y con todas las personas que están allá, con el liderazgo del ministro Uribe,
Creemos que juntos somos capaces de cumplir el sueño del presidente Duque y es lograr que realmente el futuro sea de todos. Muchas gracias.